forma y ecogenicidad. El Doppler Color es muy útil en la parte testicular porque nos sirve para evaluar si existe flujo o no en el testículo. Y esto lo vamos a ver más adelante por qué. Esta es una ecografía normal de un testículo normal. Tenemos la ecogenicidad, es isoecogénico, homogéneo, ¿no? Los bordes son bien definidos. Como es una estructura superficial del testículo, está pegado a la piel, entonces usamos transductores de alta frecuencia, los lineales, ¿no? Entonces vamos a ubicar el testículo, todo el parénquima testicular, que tiene que ser homogéneo, el epidídimo, que consta de cabeza, cuerpo y cola, pero lo que evaluamos en ecografía básicamente es la cabeza, que es este triángulo pequeño que vemos adelante, y la cola, que debe estar posterior. Esta imagen hiperecogénica es el mediastino testicular, es por donde entra toda la red de T y los vasos, ¿no? Entonces esto es normal, ¿ya? La tomografía también es útil para la evaluación testicular, pero básicamente nos sirve para evaluar metástasis de cáncer testicular, para ver si hay metástasis retroperitoneales, si hay metástasis a hueso. También el estudio del testículo no descendido, cuando el testículo se queda en el canal inguinal o intraabdominal. Básicamente para eso, para evaluar el testículo en sí no ayuda mucho. La resonancia magnética, similar a la tomografía, no ayuda mucho en el estudio del testículo, salvo lesiones que no estemos muy seguros de que sea algo intratesticular, ¿no? También el estudio del testículo no descendido. En el estudio del testículo no descendido se debe explorar la pelvis y el abdomen inferior para ver dónde está el testículo, ¿no? Muchas veces por ecografía nomás no alcanzamos a ver intraabdominal, entonces hay que poner la resonancia o la tomografía para ver dónde está ese testículo, ¿no? Porque usualmente se queda en el canal inguinal. Si se queda en el canal inguinal es fácil, ¿no? Lo palpan y donde le duele, ahí está el testículo. O le mandan una ecografía y lo vamos a ver en el canal inguinal, pero si es intraabdominal, ahí sí hay que hacer el estudio, ya sea resonancia o tomografía. Muy bien, en cuanto a la patología más frecuente del testículo, lo que tenemos, en primer lugar, el paciente llega a la consulta con una masa escrotal. Bueno, cualquier paciente que siente que algo no estaba ahí antes, entonces una masa, ¿no? Llega a la consulta, el urólogo le manda su estudio de primera línea, que es la ecografía, y en la ecografía se puede diferenciar una masa intratesticular. ¿Se acuerdan el parénquima normal del testículo, que era isoecogénico, todo homogéneo? En este caso vemos una masa hipoecogénica de bordes bien definidos intratesticular. La ecografía puede diferenciar patología testicular de extratesticular con una confiabilidad superior al 90% de masas intratesticulares. Aparecen como lesiones hipoecogénicas focales, algunas con afectación difusa o zonas ecogénicas. ¿Qué quiere decir esto? Que son imágenes negritas, ¿ya? Bien negritas, eso quiere decir hipoecogénico, ¿ya? No completamente oscuras, negritas, porque eso ya sería anecogénico. Hipoecogénico es oscurito, isoecogénico como plomo, ¿ya? Hiperecogénico, blanco. ¿Ya? Para que más o menos entiendan, si es que no les han explicado en la práctica de repente, ¿no? Bueno, el diagnóstico diferencial de las lesiones hipoecogénicas, que es lo más frecuente que se presenta una masa, usualmente es hipoecogénica. Entonces, para saber qué más puede ser esta lesión, tenemos el diagnóstico diferencial. Tenemos lesiones hipoecogénicas focales o difusas y lesiones ecogénicas. Llámese ecogénicas, que son blancas, ¿no? Algo blanquitas por ahí, por decirlo de alguna manera. Entonces, dentro de las lesiones hipocogénicas focales o difusas tenemos el infarto o hemorragia antigua. El infarto es una lesión hipoecogénica focal. El edema, cuando hay un golpe, ¿no? De repente un accidente o jugando fútbol o le cae un pelotazo y se van a edematizar los testículos, ¿no? Se hinchan en primer lugar, entonces el edema lo vamos a ver oscuro, hipoecogénico. El hematoma también lo vamos a ver hipoecogénico. Los granulomas se ven al inicio hipoecogénicos y con el transcurso del tiempo se vuelven hiper. La torsión testicular es cuando el testículo se tuerce sobre el pedículo, la sangre no le llega y ¿qué es lo que pasa? Se empieza a edematizar. Se edematiza, crece y duele, ¿no? Y eso es oscuro, pero es difuso, no es focal. El absceso también, el absceso se vuelve hipoecogénico, pero tiene pequeñas áreas en su interior irregulares, ¿no? Y los tumores, como hemos visto, la mayoría de tumores son hipoecogénicos, ¿no? Ya depende de los bordes, que sean bien definidos, mal definidos, para determinar qué tipo histológico puede ser. No vamos a decir que vamos a dar el diagnóstico histológico, sino se acerca bastante, ¿no? Las lesiones ecogénicas tenemos los granulomas, algunos tumores de comportamiento diferente, las neoplasias sobre algún tipo de cicatriz calcificada y algunas metástasis. Lo importante es que los tumores suelen presentarse como lesiones redondeadas, anecoicas o hipoecoicas. Pregunta examen, ¿ya?
La afectación del epidídimo sugiere fuertemente un proceso no neoplásico. Si está afectado tanto el testículo, es hipoecogénico, está aumentado de tamaño, y el epidídimo también, eso es más frecuente de que sea algo inflamatorio, ¿ya? La unilateralidad de la lesión no ayuda a diferenciar una lesión neoplásica de una no neoplásica. Si es de un solo lado, no quiere decir que sea necesariamente algo benigno, ¿no? Pueden estar afectados los dos testículos también. Bueno, algo de clasificación anatomopatológica de los tumores testiculares primarios. A la cabeza tenemos los tumores germinales, siendo el más frecuente el seminoma. A la cabeza, tumor testicular más frecuente, seminoma. Luego le sigue el carcinoma embrionario, el coriocarcinoma y el teratoma, ¿no? Los tumores con celularidad mixta tenemos el teratocarcinoma, el carcinoma embrionario con seminoma, el seminoma y teratoma y dentro de otros, ¿no? Y los tumores del estroma gonadal tenemos los tumores de las células de Leydig, los tumores de células tecales o del granuloide de Sertoli, tumores del estroma gonadal primitivo y tipos mixtos. Todo esto se ve hipoecogénico. Así es que ya depende de los bordes, depende de la afectación para definir más o menos a cuál se acerca, ¿no? Bueno, vamos a ver algo de los principales tumores testiculares. Tenemos, como les dije, a la cabeza, el seminoma. Es más frecuente en pacientes mayores de 50 años. Son neoplasias germinales más frecuentes en 50%, menos agresivas, habituales en testículos no descendidos, ¿no? En criptorquidia es frecuente que tengan seminomas. En ultrasonido es un patrón hipoecogénico bien definido. Este es el testículo y miren la lesión. El testículo es todo esto, ¿ya? Todo esto. Y la lesión es esta lesión hipoecogénica que está en el interior. Este es un corte transversal. En el corte longitudinal lo vemos de esta manera, ¿ven? El testículo, y dentro del testículo esta lesión hipoecogénica dura. Le ponemos el Doppler y vemos que realza con el Doppler el borde, es una lesión vascularizada, ¿no? Es una lesión maligna, ¿no? Luego tenemos los carcinomas embrionarios, que son más agresivos, menos sensibles a la radioterapia, y lo que producen es distorsión de la arquitectura testicular. El seminoma, bien definido. Miren el carcinoma embrionario, no se nota, ¿no? Parece como si fuera un área de contusión, bordes mal definidos, pero sigue siendo hipoecogénico, ¿ya? Mal definidos con área de necrosis o cambios quísticos. El coriocarcinoma es raro, pero es agresivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver ecogenicidad mixta por la hemorragia y necrosis y calcificaciones. Este es un coriocarcinoma, ¿no? Un área irregular con calcificaciones, con áreas quísticas. El teratoma, los teratomas son tumores que provienen de las tres líneas germinales, ¿no? Ectodermo, mesodermo. Entonces, ¿qué es lo que van a tener los teratomas? Van a tener líquido, van a tener componente sólido y van a tener componente cálcico. Muchas veces se encuentran hasta dientes dentro de un teratoma, ¿no? Entonces, en el ultrasonido vamos a encontrar áreas sonotransparentes y zonas muy ecogénicas. Las zonas muy ecogénicas son las calcificaciones, y las áreas anecogénicas, las áreas líquidas, y las áreas hipoecogénicas, las áreas sólidas. O sea, tiene de las tres líneas germinales. Lesiones testiculares benignas son menos frecuentes que los malignos, pero también se presentan como masa testicular también, ¿no? Entonces tenemos a la cabeza los quistes intratesticulares, el absceso testicular, el infarto testicular, los defectos postbiopsia, los restos adrenales y tumores benignos del estroma, ¿no? Sertoli y Leydig. Pero los principales, los quistes, los abscesos y los infartos. Los quistes son hallazgos incidentales. Muchas veces el paciente llega a la consulta porque se siente una masa blanda en el testículo, ¿no? Dice, doctor, me salió un bulto en el testículo. Y le hacemos la ecografía y lo que encontramos son lesiones quísticas. ¿Y qué son las lesiones quísticas? Son lesiones anecogénicas. No tienen nada de eco, son anecogénicas, completamente anecogénicas, es decir, son bien negritas y bien redondeadas. Son negras y con refuerzo acústico posterior. Eso es la diferencia de una lesión sólida de una lesión quística, el refuerzo, ¿ya? El líquido se transmite el eco, ¿no? El ultrasonido. Entonces, al transmitir el ultrasonido, potencia todo el enlace ultrasonido y lo que hace es que por detrás de la lesión se vea blanco, así. Eso se llama refuerzo posterior. Y eso me orienta a que es una lesión quística y no sólida, porque la lesión sólida no me da este refuerzo. ¿Ven que por debajo de la lesión está más blanco que acá? Eso es el refuerzo. Igual acá está más blanco que acá. Entonces es una lesión quística, anecogénica, de bordes bien definidos, ¿ya? Los quistes epidermoides son masas sólidas hipoecogénicas, pero tienen cápsula ecogénica. Al ser un quiste epidermoide que tiene epidermis, tiene tejido epidérmico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se calcifica su pared. Son redondeados, pero la pared es hiperecogénica, ¿sí? Y es sólida, no me da mucho refuerzo. Es como si fuera un anillo, ¿no? Y es frecuente también encontrar esto.
Los abscesos. Básicamente para los abscesos nos valemos de la clínica, ¿no? El paciente que viene con dolor testicular, fiebre, ¿no? De varios días de evolución, se le hace el ultrasonido y ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar una masa hipoecogénica con áreas de ecogenicidad mixta, que es esto de acá. Esto nos puede hacer, nos puede confundir con un tumor, ¿no? Pero lo que nos ayuda en este caso es la clínica del paciente, ¿no? El paciente no viene con una masa dura, indolora, sino que viene con una masa dolorosa, y de pocos días de evolución, con fiebre, con toda la clínica de un absceso. Se le hace la ecografía y se le ve esta lesión hipoecogénica. Estos finos ecos internos, o sea, estas finas imágenes blancas dentro de la lesión, es aire. Y si hay aire, quiere decir que hay infección por anaerobios. Entonces esto de acá se comporta como un absceso. Y es un absceso testicular. O sea, pus dentro del testículo. Eso tienen que punzarlo y sacarlo, o hacer una pequeña incisión y drenarlo, ¿no? Porque los antibióticos muchas veces no llegan acá. Los infartos. Los infartos, igual, el paciente acude por dolor testicular de inicio súbito, ¿no? Son masas focales o difusas hipoecogénicas que disminuyen de tamaño después del episodio agudo, incluso más pequeño que el sano, ¿no? Cuando hay torsión, cuando hay vasculitis, cuando hay endocarditis, se produce un infarto. El infarto es esta zona de acá, esta área hipoecogénica como si fuera una cuña, ¿no? Y le ponen el Doppler, esta caja de acá, este punteado que ven, esta imagen rectangular punteada, esa es la caja del color del Doppler. Entonces le ponen el Doppler y vemos que en esta área no hay vascularización. Es un infarto focal y la vascularización está por debajo de esto. Eso es lo que está pintando, ¿no? Lesiones extratesticulares generalmente benignas, ¿no? Tenemos a la cabeza el varicocele. Entonces el paciente llega a la consulta del urólogo igual. Doctor, siento un bulto como si fuera una bolsa de gusanos a nivel del testículo. Esa bolsa de gusanos son varices testiculares dilatadas, ¿no? Y que duele. Y usualmente están ubicados en el lado izquierdo. Es el resultado de dilataciones varicosas del plexo pampiniforme. Se presenta en el 15% del polo de la población adulta y se asocia como causa de infertilidad. Está asociado a infertilidad. Masas quísticas multiloculadas que al Doppler se detecta flujo en su interior. Eso nos diferencia de los espermatoceles, que los espermatoceles son dilataciones quísticas adyacentes al testículo, pero que no tienen vascularización. Entonces el varicocele, como les dije, es una dilatación del plexo pampiniforme anterosuperior y ocremastérico, que es el posterior. 15 a 20% de los varones, es más frecuente en el lado izquierdo que en el lado derecho, relacionado con esterilidad. Las causas es por incompetencia valvular de la vena testicular, por trombosis de la vena renal, por adenopatías metastásicas o por neoplasias retroperitoneales o pélvicas. Ahora lo van a entender. Eso es lo normal, ¿ya? Estos son los testículos, estas son las venas del plexo pampiniforme que drenan. En el lado derecho drena directo a la vena cava, en el lado izquierdo drena a la vena renal. Así como la vena ovárica drena también a la vena renal, la vena testicular o del plexo pampiniforme izquierdo drena directo a la vena renal. Entonces, ¿por qué es más frecuente el varicocele en el lado izquierdo? ¿Por qué? Porque puede haber un problema de válvulas. Acuérdense que las venas tienen válvulas. Si se dilata o estas válvulas están dañadas, toda la sangre regresa, se estanca y todo esto se dilata, ¿ya? Miren, el recorrido es más largo, este recorrido es más corto. Otra cosa, si hay un tumor en el polo inferior del riñón, me va a comprimir la vena testicular, y si comprime la vena testicular, ¿qué pasa para atrás? Se estanca toda la sangre, todo el retorno venoso y se dilata, ¿no? ¿Qué pasa si hay un trombo en la vena renal? Si hay un trombo en la vena renal, está tapado todo hacia atrás, se dilata. ¿Qué pasa si hay un tumor retroperitoneal? Me comprime la vena testicular y todo hacia atrás se dilata. Entonces es más frecuente en el lado izquierdo. Y si aparece en el lado izquierdo, a este paciente hay que hacerle más estudios, ¿no? Una tomografía o una ecografía abdominal para ver por qué motivo está dilatado el plexo, ¿no? También puede ser por varices, ¿no? Pero no es tan frecuente como en este lado. Hay incompetencia, disminuye y se dilata todas las venas, ¿no? Y lo vamos a ver en la ecografía como al lado del testículo, como áreas redondeadas, anecogénicas, como si fueran múltiples quistes, ¿ya? Como si fueran espermatoceles, que son dilataciones de las espermátides, pero cuando le ponemos el color, ¿ven? Le decimos al paciente puje y toda la sangre regresa y se pinta todo. Rojo, azul, se pinta todo, ¿no? El rojo y azul es la sangre que va y que viene, no es que uno sea arteria y uno vena, sino cuando lo pintamos todo, pinta toda la sangre que va, viene, y como está estancada, todo se mueve, ¿no? No es que tenga componente arterial, por si acaso. Igual acá, este es un paciente varón que llega a la consulta por varicocele. Se le realiza una ecografía renal y lo que le encontramos al paciente fue que tenía una masa renal izquierda que estaba invadiendo la vena renal,
Y eso es lo que le producía el varicocele. Y en la tomografía le realizaron el estudio con contraste y se evidenció. Este es un riñón normal, esta es la vena renal. Miren el riñón, miren la masa que está comprimiendo la vena renal y la vena cava la está infiltrando, ¿no? Entonces el paciente que venía por varicocele terminó con otro diagnóstico al final, ¿no? El hidrocele es la colección de líquido seroso entre las hojas de la vaginalis. Puede ser uni o bilateral y usualmente es reactivo, no es inflamatorio. Idiopático en el 50% de los casos secundarios reactivos o traumatismos, infecciones, infarto, torsión o cirugía. Siempre que hay alguna lesión, proceso inflamatorio a nivel testicular, ya sea contusión, torsión, siempre va a haber líquido. Por infección también va a haber líquido libre. Y ese líquido usualmente es inflamatorio y el testículo va a estar flotando, ¿ya? En el epidídimo también pueden haber testículos, pueden haber quistes, ¿ya? Entonces se puede formar líquido, dilatación y completamente anecogénico, y el refuerzo posterior es bien marcado. En cuanto a traumatismos, pueden producir ruptura testicular con formación de hematoma que lo separa de la albuginia, o se asocia al edema también, ¿no? El hematoma puede ser intra o extraparenquimatoso y se produce hematocele en la túnica vaginalis o en el epidídimo. En el ultrasonido el hematoma agudo es anecoico, el hematoma organizado es hiperecoico. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un traumatismo? Se rompe la túnica vaginal. Entonces hay una ruptura o una fractura del testículo, se ve de esta manera. Todo esto es el testículo, el hematoma es lo que está en la periferia y esta imagen anecogénica es la fractura o ruptura testicular, ¿no? Eso de acá tiene que entrar a operar o a limpiar todo esto, ¿no? Se puede romper también, ¿eh? El escroto agudo, esto es muy importante, es motivo de consulta de emergencia, ¿no? Agudamente hinchado y doloroso. Las dos causas más frecuentes que pueden ser torsión testicular o orquiepididimitis, una de dos, no hay pierde, ¿ya? Y ahí pesa bastante la clínica y saber también la edad del paciente. Si es para torsión testicular, es la rotación del testículo y de su pedículo dentro de la bolsa escrotal. O sea, el testículo se tuerce completamente y al torcerse completamente, la arteria que viene hacia el testículo se obstruye, o sea, está presionada, ¿no? Frecuentemente entre los 10 a 15 años, usualmente en adolescentes, en niños y en adolescentes, es la torsión testicular. No le van a pedir descartar torsión testicular a un viejito de 70 años, porque ya no... está bien fijo el testículo, ya es casi imposible que se tuerza, ¿no? Es más frecuente en jóvenes, ¿ya? Si pasa de 4 o 6 horas puede sufrir un infarto isquémico con hemorragia y ese testículo ya no sirve, pasada las 6 horas. ¿Ya? Es importante esto porque es una emergencia, tienen que diagnosticarlo antes de las 6 horas y también lo están operando o lo están reduciendo antes de las 6 horas, porque pasadas las 6 horas que no le llega sangre al testículo, el testículo ya fue, ¿ya? Sí. En ecografía, ¿qué es lo que vamos a ver? Un testículo puede estar normal o grande, de acuerdo al tiempo que haya transcurrido. Al inicio puede estar normal, pero pasada la hora, las 2 horas, las 3 horas, aumenta de tamaño y disminuye de ecogenicidad. La ecogenicidad está disminuida, es hipoecogénico, puede haber hidrocele, líquido, como les dije, reactivo, ¿no? El epidídimo puede estar normal o aumentado de tamaño, y al Doppler, que es lo que nos ayuda más a diferenciar si es que es torsión o orcoepididimitis, hay ausencia de flujo. Esta es una ecografía de un paciente con dolor testicular de 2 horas de evolución. Se le realiza la ecografía, vemos que el testículo estaba incrementado de tamaño, y al Doppler vimos que el lado derecho sí tenía vascularización y el lado izquierdo, que estaba incrementado de tamaño, está incrementado de tamaño y está hipoecogénico, no hay vascularización. Igual acá, vemos que la vascularización está por fuera y adentro no hay vascularización, ¿no? Es una torsión testicular. La epididimitis y orquitis es el aumento del tamaño testicular y disminución de la ecogenicidad, igual que la torsión. Hay hidrocele reactivo también, que puede estar infectado. Esto es por un absceso epididimario con aumento del flujo. La pared escrotal está engrosada, el epidídimo agrandado normal, hipoecogénico de forma focal o difusa, hiperecogénico o heterogéneo en infecciones crónicas. Pero ¿qué es lo que va a pasar acá? Acá hay un aumento del flujo testicular. ¿Por qué? Por la inflamación, ¿no? Esto es una inflamación, una orcoepididimitis, aumenta el tamaño del testículo, aumenta el tamaño del epidídimo, duele, pero cuando le ponemos el Doppler hay una gran vascularización por el proceso inflamatorio, ¿eh? Y hay hidrocele reactivo también, hay una gran vascularización. Entonces, esto es una orcoepididimitis. Entonces, el paciente ya no tiene que entrar a sala, solamente le dan antibióticos y se cura, ¿no? En cambio, el otro sí tiene que entrar a sala de operaciones. Y este es un paciente adulto mayor, ya, usualmente 30, 40 años, ¿no? Conducta de riesgo usualmente. Bueno, seguimos en cuanto a la próstata. Ya esto es más
más sencillo. La próstata es un órgano compuesto por glándulas y estroma. Ambos íntimamente están unidos y delimitados por la cápsula prostática común. Tienen forma de castaña o triángulo achatado en su base o cara superior y el peso aproximado de un hombre adulto es de 20 gramos. Está ubicado por debajo de la vejiga, ¿no? Igual tiene la próstata anterior, tiene la zona de transición, la zona central y la zona periférica. Esto es importantísimo, la delimitación de las zonas. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que son más frecuentes en cada una de estas zonas. ¿Ya? En la zona periférica, zona periférica es todo esto de acá. Este es un corte axial de la próstata. ¿Ya? La zona periférica es toda la parte periférica propiamente dicho. Entonces, el 70% es tejido glandular. Y ahí es donde se van a originar la mayor cantidad de cáncer de próstata. Y alrededor del segmento uteral distal. ¿Ya? En la zona de transición, el 5% es 5% del tejido glandular. Son dos pequeñas áreas glandulares localizadas en el segmento proximal de la uretra, en la parte del medio, y es donde se va a originar la hiperplasia prostática benigna. ¿Ya? Crece en toda la zona, entonces disminuye la luz de la uretra y eso le produce al paciente que tenga dificultad para orinar. La zona central es 25% del tejido glandular. En base de la próstata es relativamente resistente a enfermedades y es el lugar de origen del cáncer en solo el 5 a 10% de los casos. No es tan frecuente ahí. Estudio por imágenes de la próstata, tenemos la ecografía, la tomografía, la resonancia magnética y bueno, últimamente tenemos lo que es la embolización en el caso de hiperplasia prostática benigna, que si bien no es un estudio de imagen, es un tratamiento por imágenes, ¿no? Dentro de las principales patologías tenemos lo que es hipertrofia prostática benigna, el HBP, tenemos el cáncer de próstata, la prostatitis y otras menos frecuentes como son los quistes, ¿no? Y las infecciones crónicas también. Bueno, dentro de la hipertrofia prostática, ¿qué es lo que crece? Les dije que crecía la zona de transición. Crece la zona de transición. Consiste en un crecimiento excesivo en el tamaño de la próstata. Es muy común en los varones a partir de los 60 años, ¿no? Es causa de globo vesical. Muchas veces el paciente llega a la emergencia de madrugada porque no puede orinar, ¿no? Y le hacen una ecografía y ven que la vejiga es una mega vejiga llena de orina, el pobre paciente está con bastante dolor. Entonces le colocan una sonda y ahí recién puede orinar. ¿Por qué? Porque esta hipertrofia prostática, esta afectación de la zona de transición está disminuyendo completamente y muchas veces ocluye por compresión la uretra. Entonces el paciente no puede orinar, ¿no? La glándula es mayor de 20 gramos, frecuentemente en la zona de transición. Los grados, esto es importante, los grados de la hipertrofia prostática. De 20 a 30 gramos es un grado 1. De 30 a 50 gramos es un grado 2, de 50 a 80 gramos es un grado 3 y mayor de 80 gramos es un grado 4. Hay pacientes que llegan con 120, 180, vienen con una próstata como si fuera una manzana, ¿no? Grande. Entonces, ¿por qué es importante que la han catalogado por grados para el manejo, ¿no? Grado 1 y grado 2 es tratamiento médico. Grado 3 y grado 4 usualmente los operan, ¿no? Para eso es importante la tipificación y el grado de las hiperplasias prostáticas. Esta es una próstata, ¿ven? En forma de corazón, grande, ¿no? Ven cómo la próstata, la ubicación es en la base de la vejiga. Este es un corte axial, sagital, perdón, y acá abajo está la próstata, pero crece tanto que protruye hacia la cavidad, hacia la vejiga. Entonces esto le va a producir un globo vesical. Y en una ecografía transrectal vemos que esta es la próstata y está aumentada de tamaño, ¿no? Tiene un volumen de 86. En algunos pacientes, ahora último se está realizando lo que es la embolización de hipertrofia prostática benigna. Se introduce un catéter a través de la arteria femoral. El catéter atraviesa toda la ilíaca, se va a la ilíaca contralateral y se cateteriza selectivamente las ramas prostáticas de la vesical inferior. Y una vez que cateterizan selectivamente con un catéter bien delgado, del grosor de un pelo, pasan contraste y opacifican las arterias, las pequeñas ramas que llegan a la próstata. Entonces, una vez que están acá, sueltan micropartículas de 300 micras, que es como espuma, las sueltan y esto ocluye todos los vasos que la nutren a la próstata y la embolizan, tapan los vasos. Entonces, al tapar los vasos, la próstata disminuye considerablemente de tamaño y el paciente ya no tiene que entrar a la sala de operaciones, ¿no? Esa es las nuevas cosas que se está haciendo en radiología intervencionista. Este es el inicio, antes, bien vascularizado. Acuérdense que está grande porque está bien vascularizado, ¿no? Y después disminuye considerablemente su tamaño, ¿no? Eso es una embolización de hiperplasia prostática benigna.
Se hace muchas veces esto cuando el paciente tiene bastante riesgo de ser operado, ¿no? Un paciente adulto mayor, paciente con discrasia sanguínea, que no pueden entrar a la sala de operaciones, entonces optan por ese tratamiento que es percutáneo, mínimamente invasivo, ¿no? El paciente ingresa y al día siguiente se está yendo a su casa, camino. Bueno, la prostatitis es una inflamación de la próstata que compromete un conjunto de síndromes, enfermedades y trastornos funcionales que afectan a la próstata o al área perineal con una sintomatología similar y con una etiología en algunos casos desconocida, frecuentemente en jóvenes, ¿no? Las glándulas son hipoecogénicas. No está aumentado de tamaño la próstata, lo que sí tiene son calcificaciones internas y tiene una ecogenicidad disminuida. O sea, está bien negrita y con calcificaciones internas, ¿por qué? Por la inflamación crónica. Ya, y esto es lo más importante, que es el cáncer de próstata. El cáncer es el diagnóstico más frecuente en hombres. ¿Ya? Desde la llegada del PSA en Estados Unidos se diagnostican actualmente cerca de 300.000 casos nuevos contra los 100.000 que se diagnosticaban hace 5 años. Es la segunda causa de muerte por cáncer en hombres. Los estudios por imágenes en el cáncer de próstata se le realiza, una vez diagnosticado ya se puede realizar una ecografía transrectal. ¿Por qué no le realizo antes? Porque si le realizo antes de diagnosticar el cáncer de próstata una ecografía transrectal, la ecografía transrectal al estimular directamente la próstata puede generar que el PSA se incremente y eso me enmascara una lesión, ¿no? Me puede dar un falso positivo. Entonces, una vez diagnosticado, ya le puedo hacer la ecografía transrectal, ya puedo verificar en qué zona está, ya se le puede hacer biopsia, se le puede hacer todo. Entonces, en la ecografía transrectal, valoración del tamaño y anatomía zonal, se ven todas las zonas de la próstata. Es de buena disponibilidad, de bajo costo, no utiliza radiación ionizante, es una guía para biopsias en tiempo real, se detecta la hipervascularización en el Doppler y hay un aumento de la sensibilidad utilizando contraste. Se utiliza el transductor endocavitario, el que se utiliza para las ecografías transvaginales, ese de ahí, es el mismo. ¿Ya? Los inconvenientes es que tiene baja resolución espacial, baja sensibilidad y especificidad, es poco útil en la estadificación. ¿Por qué? Porque no te ve ganglios a distancia, ¿no? La mayoría de los tumores son hipovasculares, por eso que el Doppler muchas veces tiene que tener un buen equipo para detectar la zona donde está más vascularizada. No está aprobado para su uso clínico porque hay solapamiento de hallazgos con prostatitis. La tomografía, la detección y afectación ósea y ganglionar, más que nada para ver la estadificación. La resonancia, igual para ver estadificación. Gammagrafía es sensible, pero también para ver metástasis, ¿no? El PET-CT es altamente sensible, te da una imagen fisiológica, es más útil con nuevos trazadores, aunque de escasa disponibilidad. El problema del PET-CT es que es caro. Un PET-CT no te baja de los 5.000 a 6.000 soles, en cambio una ecografía transrectal, 30 soles. La localización del cáncer de próstata, la zona periférica, o el 70%, zona de transición, 20%, la zona central de 5 a 10%, y puede haber invasión a vesículas seminales. Dentro de los hallazgos ecográficos vamos a encontrar aspecto hipocogénico y mixto. Los cánceres pequeños son generalmente hipoecogénicos. Se han identificado cánceres hiperecogénicos, pero no son tan frecuentes. Algunos son isoecogénicos, tienen solo signos secundarios, ¿no? Por ejemplo, simetría glandular. En este caso tenemos una ecografía transrectal. La ecografía transrectal, estamos viendo directamente la próstata y vemos una imagen hipoecogénica a este nivel. Ese es el cáncer de próstata, justo en la zona periférica, porque esta es la zona periférica. La zona de transición hasta el medio. Igual acá tenemos ecografía transrectal y vemos el tumor que está acá en la zona periférica. Bien tirado abajo. Este es el corte axial. Hacia abajo está el tumor. Y en el corte histológico igual tenemos el tumor acá. Igual acá un tumor hiperecogénico. Hasta ahí la primera parte. Vamos a ver ahora lo que es retroperitoneo y lo que son vías, no vías urinarias, sino patología renal en pediatría. El retroperitoneo es un espacio abdominopélvico limitado anteriormente por el peritoneo parietal posterior. Se va a dividir en 3 grandes compartimentos: el espacio pararrenal anterior, el espacio perirrenal y el espacio pararrenal posterior. Alguna literatura dice que también existe el compartimiento del psoas, ¿no? Pero lo más importante son los 3 compartimentos iniciales: pararrenal anterior, perirrenal, pararrenal posterior, y también algunos autores consideran el compartimiento del psoas. No está descrito. Entonces, retroperitoneo, la parte que está posterior al peritoneo, ¿no? Porque como se entiende. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en el pararrenal? Primero hay que identificar cuál es pararrenal anterior. Pararrenal anterior es todo lo que está sombreado con líneas. Todo eso es pararrenal anterior, ¿ya? Perirrenal, todo lo que está alrededor del riñón.
porque acá tenemos una fascia. Entonces todo lo que está alrededor del riñón es perirrenal, y lo que está posterior a esta fascia es pararrenal posterior, lo que está sombreado acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en el pararrenal anterior? Vamos a tener el páncreas, vamos a tener segunda, tercera y cuarta porción del duodeno, vamos a tener el colon ascendente y colon descendente, vamos a tener la aorta también, la aorta y vena cava inferior y sus ramas, esto acá. En el espacio perirrenal va a estar el riñón y las vías urinarias y las suprarrenales. Y en el espacio pararrenal posterior solamente grasa, la grasa lateroconal. Localización. Para ubicar una lesión en el retroperitoneo tenemos que valernos de algunos signos, ¿no? Para orientarnos más o menos a qué nivel está la lesión. Tenemos el signo del psoas y el desplazamiento de las estructuras retroperitoneales. ¿Cómo nos ayuda el signo del psoas? Y muy bien, este es el psoas, la silueta del psoas. Tiene que ser nítida y tiene que verse en todo su trayecto, a no ser que el paciente no esté preparado, ¿no? O que sea interposición de gas o de heces. Entonces tenemos que ver toda la línea, hasta abajo. Acá se pierde la línea, no hay línea. Cuando no vemos la silueta del psoas en la parte inferior, quiere decir que el problema está en el pararrenal posterior. Si no vemos la silueta del psoas arriba, quiere decir que el problema está en el pararrenal anterior, ¿ya? Pero esto solamente nos orienta hacia dónde puede estar la lesión. No nos está diciendo que la lesión está ahí con un 100% de sensibilidad, ¿no? Para eso están los otros estudios diagnósticos. El desplazamiento anterior del colon. Acá tenemos una masa. Esa es una tomografía en corte axial con contraste. Vemos que el colon, que debería estar acá, está desplazado hacia adelante y hacia arriba. Entonces, ese desplazamiento nos habla de que la lesión está viniendo del retroperitoneo. Todo esto es la lesión, todo eso es el tumor. Cuando hay un desplazamiento de la aorta, eso es una resonancia magnética. Vemos la aorta, es esta imagen por defecto de señal. Como el líquido, solamente lo vamos a ver negro, ¿no? Y la aorta está flotando, se llama el signo de la aorta flotante, y eso es frecuente en linfoma. Un linfoma retroperitoneal es el signo de la aorta flotante, o signo del sándwich, también le dicen algunos, ¿no? Pero es aorta flotante, engloba la aorta, todos los ganglios. Para determinar el órgano de origen, tenemos el signo del pico, el signo del órgano fantasma, el signo del órgano incrustado, el signo de la prominencia de la arteria nutricia. ¿Qué quiere decir cada una de estas cosas? Ahorita lo vamos a ver. El signo del pico es cuando una masa forma un pico con los bordes del órgano que la deriva, ¿ya? El signo del órgano fantasma es cuando una gran masa surge de un órgano pequeño. El órgano a veces es indetectable. Tenemos un tumor de la suprarrenal. Le hacemos la tomografía, vemos riñón, vemos páncreas, vemos todas las estructuras, pero no encontramos por ningún lado la suprarrenal. ¿Eso qué quiere decir? Que el tumor es de suprarrenal, del que no está. Siempre le echamos la culpa al que no está, ¿ya? Signo del órgano infiltrado. El órgano que no es de origen se deforma en media luna. También lo vamos a ver en una imagen. El órgano que es de origen tiene una interfase desmoplástica y esclerótica. Y el signo de la prominencia de la arteria nutricia, siempre una lesión, cuando es bien vascularizada, va a tener una pequeña arteria que le está llegando a irrigar toda la lesión. Muy bien, el signo del pico. Tumor A, tumor B. Este es el órgano, ¿ya? El órgano con el tumor te forma este ángulo de acá. Este es el signo del pico, este ángulo. Eso quiere decir que este tumor está saliendo de acá. En cambio acá no hay pico, es romo, ¿no? Por acá debería haber un pico para decir que está saliendo del órgano B. Pero este tumor es externo y está comprimiendo más bien al órgano B. Este sí está saliendo del órgano B por este ángulo que tenemos acá. Tenemos un cistoadenoma del páncreas. Esta es la cabeza del páncreas. Y vean en el cuerpo del páncreas este pico de acá. Eso quiere decir que este tumor está saliendo del cuerpo del páncreas. Y ya no es suprarrenal, ya no es del riñón, sino del páncreas. De frente decimos tumoración mixta heterogénea del páncreas, ¿no? Y eso es maligno. Signo del órgano incrustado. El órgano está adherido y mal definido, con todos los bordes mal definidos al tumor. Acá tenemos un tumor estromal del duodeno. Este es el duodeno, esta pequeña luz, y miren, todo está embebido y mal definido. Sale todo este tipo de tumoración. No es de páncreas, no le veo ningún signo del pico, sino está todo distorsionado. Las características de los tumores retroperitoneales, hay que ver la diseminación y crecimiento del tumor, cómo es que se comportan.
básicamente, ¿no? Para ver los componentes del tumor, qué tipo de componente tiene en su interior, sea grasa, sea lesión sólida, sea vaso, sea líquido. Hay que ver eso, y también la vascularización. Sabiendo estas tres cosas, podemos determinar hacia qué tipo histológico puede ser este tumor. En cuanto a la diseminación y crecimiento, en cuanto a los linfangiomas, son tumores de componente linfa, ¿no? Que crecen y se expanden. Tenemos acá en el retroperitoneo, todo esto de acá es un linfangioma mal definido, líquido, todo eso es líquido, ¿no? Crecen hacia los costados y desplaza, engloba estructuras. Un linfoma, como les dije, miren la aorta dónde está y miren el tumor. Parece que la aorta estuviera flotando, ¿no? Por eso se llama signo de la aorta flotante. Eso es frecuente en el linfoma. Tumor que se extiende sobre una estructura. Este es un neuroblastoma, ¿ya? Todo esto de acá, este es el tumor, y todo esto de acá es el componente que está saliendo desde la médula. Los componentes, como les dije, puede ser grasa, puede ser tejido mixoide, puede ser lesiones quísticas, pueden ser lesiones con necrosis, pueden ser células pequeñas redondeadas. Si fuera grasa, una lesión grasa retroperitoneal homogénea, lo más frecuente sería un lipoma, la densidad grasa y bordes lisos. Esto es algo benigno, ¿no? Es un conglomerado de grasa, pero con pared bien definida. En la tomografía vamos a ver todo esto de acá, que es el lipoma. Toda esta imagen bien oscura, porque la grasa es oscura en tomografía, ¿no? Y en rayos X es gris, todo eso es el lipoma. Tenemos acá un liposarcoma, es un tumor más frecuente en el retroperitoneo, es predominio femenino, quinta, sexta década, tipos tenemos lipomatosos, mixoide y pleomixoide, ¿no? Lo que quiero que sepan de acá es que el tumor más frecuente en el retroperitoneo y usualmente en femenino, ya en mujeres. Y es una lesión maligna, ¿ya? Que realza con el contraste, es todo esto y desplaza estructuras, no las engloba, sino las desplaza. Como les dije, el tipo lipomatoso son bien diferenciados, mixoide medianamente diferenciado, que son los más frecuentes, y pleomixoide son poco diferenciados, ¿no? Los más agresivos. El teratoma maduro puede caracterizarse por la presencia de grasa, líquido y calcificación, igual que en el testículo, ¿no? Teratoma, grasa, tejido sólido, líquido y calcificaciones. Tenemos acá una tomografía de un teratoma retroperitoneal, tenemos acá componente graso, tenemos calcio y tenemos líquido. Diagnóstico, teratoma. Otros tipos de tumores que tienen componente neural, como los mielolipomas, estos son característicos porque usualmente su origen es en la médula o en una raíz nerviosa, siempre están pegados hacia atrás. Y los angiomiolipomas usualmente son renales, ¿no? Tejido mixoide tenemos todos los tumores neurales, ¿no? Schwannoma, neurilenoma, siempre salen de la parte posterior. El schwannoma es un tumor benigno, generalmente en mujeres, en edad media, el crecimiento es lento, son asintomáticos, son masas encapsuladas con calcificaciones y degeneraciones quísticas, captan heterogéneamente el contraste. Tenemos acá esta lesión, este es un schwannoma, esto es un tumor homogéneo, ¿no? Usualmente la línea media a nivel de los ganglios parasimpáticos. El leiomiosarcoma tiene necrosis, son tumores de alto grado de malignidad con necrosis central y son muy vascularizados. Todo esto es el tumor retroperitoneal, ¿no? Es un leiomiosarcoma, ¿por qué? Porque tiene componente de músculo, tiene componente de grasa y son bien vascularizados. En la anatomía patológica vemos, ¿no? La cicatriz, el área de necrosis central, todo el componente graso, ¿no? Y muscular también. Es el segundo tumor más frecuente en el retroperitoneo, generalmente en mujeres, entre la quinta y sexta década de la vida. Provienen de las paredes de los vasos, células del músculo liso, remanente de los conductos de Wolff. Este es el leiomiosarcoma. Vemos, todo ese es el tumor. Vemos cómo, esa es una cabografía inferior. La cabografía inferior se realiza cuando estás sospechando de una trombosis de vena cava o también cuando estás sospechando de invasión de la vena cava, ¿no? Se hacía antes, ahora ya no se hace, ahora se le pone contraste, se le hace la tomografía y en la tomografía vemos si hay compromiso de la vena cava o no. Este es el tumor y acá está comprometida la vena cava y vemos acá el defecto de relleno en la vena cava, quiere decir que este tumor está comprometiendo la vena y si está comprometiendo la vena quiere decir que ya se diseminó por todo el organismo. Un paraganglioma maligno es un tumor con productos de catecolaminas y otras aminas conectadas al sistema simpático y parasimpático. Su ubicación frecuentemente es paraórtico, es al costado de la aorta, ¿no?
es igual en hombres y mujeres y en la tercera y quinta década de la vida. La formación quística, usualmente los linfangiomas, son tumores quísticos mucinosos, tumores neurogénicos también que tienen componente quístico. El linfangioma lo vamos a ver de esta manera. Son tumoraciones expansivas, ¿ya? Tenemos acá está la arteria, acá no va. Es el signo de la arteria nutricia, ¿se acuerdan? Ese puntito es la arteria que está solita que le está llegando ahí para la vascularización. Y todo lo que está alrededor es linfa, es líquido, ¿ya? Y la aorta está atrás, no es aorta flotante, ¿ya? Los tumores benignos poco frecuentes a cualquier edad, generalmente en varones, más frecuente a nivel cervical, uni o multiloculados, paredes finas y tabicadas, contenido líquido, a veces graso y no se calcifican los linfangiomas. El teratoma quístico, generalmente en mujeres, en recién nacidos, provienen de las 3 capas germinales y tienen un componente sólido maligno usualmente, ¿no? Este es el teratoma quístico, vemos una formación quística retroperitoneal con áreas calcificadas en su interior. Los linfomas, como ya les dije, son células redondeadas, masa homogénea de baja señal en tomografía, en resonancia, y que te producen el signo del vaso flotante. La vascularidad es alta cuando son paragangliomas, hemangiopericitomas, mediana cuando son liposarcomas, histiocytoma maligno, sarcomas, y baja cuando es un lipoma, ¿no? Por un mayor componente graso, liposarcoma y otros tumores benignos. Esto ya lo hemos visto. Muy bien. Ahí se termina la parte de retroperitoneo. Es un poquito pesada, pero básicamente hay que orientarnos de los signos radiológicos que nos ayudan para ver de dónde es que viene y el componente del tumor también, ¿no? Para ver qué tipo de componente es, porque el retroperitoneo puede salir de cualquier lado del tumor, ¿no? Bueno, vamos a ver algo de hidronefrosis y patología pediátrica de renal. ¿Qué es la hidronefrosis? Es una neuropatía obstructiva. Se obstruye en cualquier parte del trayecto desde la pelvis renal hasta la uretra. Se puede obstruir y tiene múltiples causas de obstrucción, que la vamos a ver en un gráfico para que la entiendan mejor. Entonces, tenemos causas mecánicas que pueden ser congénitas, inflamatorias, traumáticas, tumoral y otras. Tenemos causas funcionales que pueden ser vaciamiento deficiente, reflujo y polidipsia psicogénica. Obstrucción mecánica congénita por estenosis del uréter, por ureterocele, por válvulas uretrales. Inflamatoria por estenosis uretral también por infección por gonorrea, por tuberculosis, cistitis y por prostatitis. Traumática por cirugía o por un cateterismo. Tumoral por cáncer, por pólipos, por cáncer de vejiga, por cáncer uretral, por compresión extrínseca en un cáncer de próstata. Otras tenemos cálculo, síndrome de la vena ovárica, divertículo vesical o por el embarazo, ¿no? El embarazo, el bebé, el útero grávido, aumentado de tamaño, te comprime hacia atrás, entonces la gestante siempre va a tener algún grado de hidronefrosis, ¿no? De acuerdo a donde se mueva, va a ser el vaciado urinario. La obstrucción funcional es el vaciado deficiente por aperistalsis, mala contracción vesical, reflujo por polidipsia psicogénica también. Este es el gráfico que les digo. Muy bien, entonces, para que el paciente termine en hidronefrosis, tiene que haber una obstrucción en cualquier parte del trayecto, desde la pelvis renal hasta la uretra. Puede ser por un cáncer, un tumor uroterial de células transicionales que puede producir una hidronefrosis, pero solamente focal del polo inferior. Puede ser por un cálculo impactado a nivel de la pelvis renal que se obstruye, entonces la orina que se filtra no se elimina y se dilata el riñón. Puede ser por un vaso anómalo que pase por delante del uréter y que lo esté comprimiendo por la presión que tiene. Puede ser por una compresión extrínseca, por un tumor retroperitoneal, como tantos que hemos visto. Puede ser por un uréter retrocava, que el uréter esté por detrás de la cava y esté comprimida. Puede ser por un tumor ureteral, ¿no? Puede ser por una vena ovárica o uréter retroilíaco que esté por detrás de la arteria ilíaca, entonces la presión de la arteria va a hacer que esté comprimido. Puede ser iatrogénico, ¿no? En una cesárea, a veces se lleva el uréter, ¿no? Puede ser también en el otro lado por un cálculo uretral, por fibrosis retroperitoneal, que te produce una estenosis focal. Puede ser también por estenosis infundibular, TB, por tuberculosis, ¿no? Te da el signo en cascanueces, ¿no? Puede ser por un reflujo vésico-renal también, por un ureterocele. El ureterocele quiere decir que es protrusión de la parte terminal del uréter hacia la vejiga, ¿no? Y eso dificulta la eliminación de la orina hacia la vejiga.
Puede ser por un cálculo en la vejiga, cálculo vesical que me obstruye el trígono, entonces es una uropatía bilateral. Puede ser por un carcinoma de próstata, el cáncer de próstata que se asciende infiltrante, entonces te compromete el trígono, entonces ese paciente no puede orinar porque está obstruida a nivel de la uretra arriba, ¿no? Por una hiperplasia prostática, como lo vimos al inicio, puede estar crecida la próstata y te ocluye completamente la luz uretral, entonces el paciente no puede orinar y se llenan ambos riñones de orina y te produce la uropatía. Por un tumor uroterial a nivel de la uretra, por una estenosis postraumática, por un cálculo a nivel de la uretra, por una fimosis en el caso de los varones. Todas esas son las causas de una uropatía obstructiva. Bueno, eso ya lo vimos. Eso también lo vimos. Ahora, las indicaciones de los estudios radiológicos: confirmar la existencia de la uropatía obstructiva uni o bilateral. Es importante los estudios de imágenes porque el paciente solamente llega a la clínica con dolor lumbar, ¿no? Dolor lumbar y muchas veces fiebre porque la orina se está estancando, y orina que se estanca y que no se elimina, se llena de bacterias, se infecta y el paciente termina con una sepsis, ¿no? Detectar la causa y el nivel de la obstrucción, eso es importante, darle un mapa al urólogo, ¿no? Para saber qué es lo que va a hacer. Definir la extensión y la intervención, biopsia y o drenaje. Muchas veces también en radiología lo ayudamos a los urólogos poniéndole un catéter a nivel de la pelvis para que la orina pueda salir ahí hasta que le determinen el estudio y lo puedan operar. Técnicas de exploración: tenemos la urografía intravenosa, la uretrocistografía retrógrada, medicina nuclear, ecografía, tomografía y resonancia. La urografía intravenosa se le pone contraste al paciente a la vena y se le toman las radiografías seriadas para ver a qué nivel está la obstrucción, ¿no? Para ver el filtrado, la fase nefrográfica, excretoria y la fase miccional. La uretrocistografía retrógrada se le pone a través de un catéter, a través de la uretra, se le pone contraste y se pinta hacia arriba, ¿ya? Medicina nuclear, básicamente para ver el funcionamiento, ese riñón funciona o no funciona y qué porcentaje funciona, para ver si es pasible de tratamiento médico, quirúrgico, o si ya no se hace nada de ese riñón, porque si no funciona ya no le van a hacer nada. La ecografía para ver la dilatación, el grado de dilatación, el grado de hidronefrosis. La tomografía para ver la extensión y las causas extrínsecas. Y la resonancia magnética, en caso de que el paciente sea alérgico al contraste, se le hace una resonancia magnética. Como les dije, para ver el tamaño renal, normal o grande, el nefrograma es más denso, observándose el parénquima renal completamente blanco, que persiste incluso horas. Es un nefrograma obstructivo, o sea, se queda en fase nefrográfica por bastante tiempo, por varias horas puede ser también. Dilatación del sistema pilocalicial. Uréter puede aparecer dilatado, elongado, tortuoso, con atonía del segmento situado por encima del nivel de la obstrucción. Entonces acá tenemos una estenosis a nivel proximal, vemos la marcada dilatación de la pelvis renal, ¿no? Este es un urograma en la fase excretoria ya, vemos que todavía está pintando algo de la fase nefrográfica y vemos la marcada dilatación de la pelvis renal. Igual acá tenemos una dilatación de la pelvis renal y vemos áreas irregulares a nivel de la silueta renal. Igual acá tenemos una estenosis distal, vemos cómo acaba en punta de lápiz acá, es una estenosis. Y vemos la marcada hidronefrosis. La uretrocistografía retrógrada evalúa el reflujo vesicuretral. Básicamente en niños, que llegan por infección urinaria a repetición, entonces tienen un reflujo. La orina regresa al riñón, entonces está bajando la vejiga, regresa al riñón. Eso tiene grados y eso se evalúa poniendo una pequeña sonda Foley, y a través de la sonda se le inyecta contraste y pinta hacia arriba, ¿no? Y de acuerdo a eso se va a ver el grado de reflujo. Puede ser por válvulas uretrales o por estenosis también, ¿no? Entonces tenemos acá uretrocistografía retrógrada, como les dije, a través de la uretra se pone contraste y en este caso vamos a ver una marcada dilatación de la uretra y vemos una estenosis a este nivel antes de llegar a la vejiga. La vejiga está acá. Y ahí vemos esta área de estenosis. Puede ser inflamatoria, ¿no? Iatrogénica también. Tenemos una cistografía retrógrada. Lo que vemos acá es un pólipo a nivel de la uretra. Esta imagen por sustracción es un pólipo y de ahí se pinta y llega hacia la vejiga y ven cómo se pintan los uréteres también, todo eso es retrógrado, ¿no? Se inyecta presión y el contraste va contra el descenso normal de la orina. La ecografía nos sirve para ver el aumento del tamaño renal, hay separación de los ecos en el seno pilocalicial y la visualización del uréter dilatado. A veces nos da falsos negativos, como un cálculo coraliforme, una obstrucción aguda, una desobstrucción espontánea. Muchos pacientes que vienen con vejiga, con globo vesical,
hacen hidronefrosis y le ponen una sonda, desaparece el globo, también desaparece la hidronefrosis y ya no tiene nada, ¿no? Entonces hay que ver por qué en el contexto del paciente, ¿no? Porque viene, también tenemos los quistes múltiples que nos pueden asemejar hidronefrosis. El paciente con poliquistosis se ven puras imágenes anecogénicas que te pueden asemejar una pelvis dilatada. Cálices dilatados, factores técnicos también y operador dependiente, ¿no? Entonces, esta es una ecografía, vemos el riñón, la corteza y vemos la pelvis renal como está dilatada y con orina. La orina como el líquido se ve completamente anecogénico y se ve la dilatación. En este caso es por un cálculo que tenemos acá en una imagen hiperecogénica con sombra posterior que corresponde a un cálculo impactado en la pelvis renal que me estaba produciendo una moderada hidronefrosis. ¿Ya? Ahora, ¿cómo graduamos las hidronefrosis? Las graduamos en leve, moderada y severa. Leve cuando hay dilatación de la pelvis renal pero no hay adelgazamiento de la cortical. Moderado cuando está dilatada la pelvis renal y la cortical está hiperecogénica o ligeramente disminuida de tamaño. ¿Ya? ¿Qué quiere decir disminuida de tamaño? Más o menos 15 milímetros de cortical. Y severa cuando la cortical es una hilacha. Está menos de 10 milímetros o es laminar nada más y todo está dilatado. La tomografía se puede explorar el retroperitoneo demostrando tumores, abscesos, aneurismas, fibrosis retroperitoneal. Es útil para evaluar la pelvis menor. Esta es una tomografía axial computarizada donde se ve una neoplasia vesical. Esta es la vejiga, esta es en pelvis, una neoplasia vesical, ¿ya? La cual me estaba produciendo una uropatía obstructiva y una dilatación. Esta es una hidronefrosis por tomografía. Una marcada dilatación de la pelvis renal a diferencia del lado contralateral que estaba normal. También cuando hay malrotación del riñón, cuando hay malrotación te produce una estenosis distal por la compresión. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a dilatar el riñón y esto es congénito, ¿no? Masas renales y quísticas en pediatría. A la cabeza, los tumores embrionarios en pediatría que tenemos, el tumor de Wilms. Es un nefroblastoma. Es el tumor renal maligno más frecuente en los niños. Por lo general se manifiesta antes de los 5 años, en una edad media de los 3 años, ¿no? Como una masa abdominal palpable, que puede cursar con otros síntomas, tales como dolor abdominal, fiebre, hematuria microscópica o macroscópica e hipertensión. Algunos casos debutan con síndrome de Budd-Chiari secundarios a la invasión tumoral de la vena suprahepática. Entonces, esto es importante. Esta diapositiva es bien importante, ¿ya? Alrededor del 10% de los niños tiene metástasis cuando aparecen los primeros síntomas. Son características las metástasis pulmonares en 10 al 20% y menos frecuentes las hepáticas. O sea, la mayoría de niños ya tiene metástasis y usualmente es en el pulmón, ¿ya? 5 a 10% de los casos, los tumores son bilaterales y sincrónicos. El tumor de Wilms puede ser extrarrenal formándose en el retroperitoneo, la región inguinal, la pelvis y el tórax, en cuyo caso no suele estar asociado a un tumor renal primario. Esta es una ecografía, un estudio ecográfico. Este es un riñón normal y este es un riñón aumentado de tamaño con una masa hiperecogénica en su interior en un niño de 3 años que correspondía a un tumor de Wilms. Esta es la pieza anatómica y esta es la imagen ecográfica. Este es el riñón, hay una dilatación del grupo calicial superior y todo esto es la masa, ¿no? Lo operaron y la pieza anatómica fue esta de acá. Ese es su riñón, acá está la pelvis y todo esto fue el tumor, el nefroblastoma. Igual acá, una tumoración dependiente del riñón, miren el signo del pico, ¿eh? Acá está, ¿no? Viene del riñón y el riñón está desplazado hacia el lado contralateral, entonces es una masa que realza con contraste. En este caso es sincrónica en ambos riñones, miren acá y miren acá, en ambos riñones. Y se le realizó la tomografía pulmonar y tenía un nódulo, 2 nódulos, 3 nódulos, metástasis pulmonar. Los quistes renales, tenemos los quistes simples, que pueden ser únicos o múltiples, uniloculares sin conexión con el sistema colector. Pueden ser de tamaño, el tamaño aumenta con la edad. El contenido usualmente es seroso, hemorrágico o purulento en el caso de los quistes complicados. La localización, el 75% está en el polo inferior, 30% en el polo superior, en la zona media 20% en la cara anterior y posterior. En los rayos X vamos a ver como masa de partes blandas, ¿no? Porque tienen densidad líquida. La calcificación es rara y en algunos casos puede haber calcificación curvilínea o fina, ¿no? En ecografía, ¿qué es lo que vamos a ver? Una masa con ausencia de ecogenicidad en su interior, una masa anecogénica. ¿Ya? Paredes lisas y nítidamente definidas, con refuerzo acústico posterior, sombras acústicas estrechas más allá de los bordes externos,
El 37% son neoplasias de carcinomas celular renales con necrosis o carcinoma en quistes preexistentes. Los quistes complicados tienen pared gruesa y ecos internos. Este es un estudio ecográfico de un quiste simple. Una imagen redondeada, nítida, de bordes definidos, de contenido anecogénico. Este es un quiste simple, un quiste benigno. ¿Ya? El refuerzo posterior. En la tomografía vamos a ver una masa igual, masa de contornos nítidos bien definidos que protruye el contorno renal. Es una densidad homogénea, ¿por qué? Porque es líquido. Vemos la superficie inferior es lisa en su contacto con el parénquima. Hay ausencia de realza en el interior de la lesión del contraste, o sea, no realza con el contraste. ¿Por qué? Porque no es vascularizado, es solamente líquido. Este es el estudio tomográfico y esto es el quiste. Esta imagen que dice uno es el quiste. Muy bien. Quistes multiloculares son infrecuentes, son nefromas multiloculares quísticos benignos, nefroma quístico, nefroblastoma quístico. El crecimiento es lento, usualmente en infantes, ¿no? En adultos, en infantes en los hombres y en los adultos en las mujeres son masas abdominales asociadas a hipertensión y hematuria. Vamos a ver masas rellenas de líquidos separadas por áreas hipercongénicas que son los tabiques. Esto de acá, el riñón pierde su morfología normal y se llena de quistes. Todo esto son quistes, está ubicado en la fosa renal y el centro sigue siendo hipercongénico por la pelvis, pero el parénquima prácticamente está perdido, ¿no? En la tomografía igual vamos a ver en la zona del riñón imágenes hipodensas que corresponden a los quistes. Los quistes medulares son el riñón en esponja o ectasia medular, el quiste pielogénico, la necrosis medular, la enfermedad quística medular, múltiples no comunicados en la unión córtico-medular con fibrosis, atrofia tubular y cicatrización intersticial. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ausencia de diferenciación córtico-medular y parénquima isocogénico o hipoecogénico. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a encontrar igual el riñón lleno. Al final todos estos vienen a ser lo mismo. El riñón lleno de quistes, ¿no? Y depende si es en adulto o es en niño. Si es en adulto es poliquistosis, si es en niño, riñón multiquístico. ¿Ya? Uno es autosómico dominante, el otro es autosómico recesivo. Al final todos son imágenes anecogénicas con refuerzo posterior. La enfermedad poliquística, como les dije, en recién nacidos son riñones grandes, en el niño son riñones aumentados de tamaño también con hepatomegalia, en el examen del urograma vamos a ver riñones aumentados de tamaño y áreas parchadas con contraste y cálices displásicos. En la ecografía, que es lo que vamos a ver, riñones aumentados de tamaño con múltiples formaciones quísticas en su interior. La displasia quística renal o riñón multiquístico, cuando es unilateral hay por atresia uretérica, ausencia de pelvis renal y nefrogénesis anormal. Este es el riñón multiquístico, usualmente en niños, ¿ya? En recién nacidos. Todo está lleno de quistes. Y en la pieza anatómica, vemos acá la pelvis, casi no hay nada, ¿no? Todos son quistes. Todos son quistes. Igual acá, todos son quistes, lleno de quistes. Ya el riñón prácticamente ya no se delimita bien. La clasificación de Bosniak es una clasificación tomográfica para ver el grado de malignidad de las formaciones quísticas, ¿ya? Tiene clasificación 1, 2, 2F, 3 y 4. El Bosniak 1 tiene 0% de malignidad. Es un quiste simple, es un quiste de pared delgada, ¿ya? Y liso. No tiene ningún tipo de tabique en su interior. En la clasificación Bosniak 2, también 0% de malignidad, es usualmente un quiste benigno, pero se diferencia del 1 en que tiene un tabique en su interior con pequeñas calcificaciones, ¿ya? Pero también es benigno, no es maligno. El 2F, el 5% de estas lesiones se malignizan. Entonces acá hay que prestar atención, ¿no? Es un quiste con tabiques en su interior, pero son tabiques delgados que pueden tener un discreto realce a la administración de contraste, ¿ya? Es un 2F, quiere decir que este requiere ampliación de estudio o control. Depende también del cirujano, del urólogo, ¿no? A veces 2F lo saca para prevenir malignidad. El tipo 3, el 50% se malignizan. Entonces estos quistes ya no son de paredes delgadas, son de paredes gruesas, multitabicados, con calcificaciones en su interior y con realce a la administración de contraste. Y el tipo 4, el 100% son malignos. Paredes gruesas, marcado realce a la administración de contraste, gruesas calcificaciones en su interior. Son estos de acá, así lo van a ver en tomografía. Bosniak 1, de pared delgada, hipodenso. Bosniak 2, pared delgada, pero con un tabique fino en su interior, ¿no? Y discreto engrosamiento focal de las paredes. Bosniak 2F, con tabiques internos, pueden ser delgados, calcificaciones internas y áreas focales de engrosamiento, con discreto realce. 5% se pueden malignizar. El 3,
con realce al contraste, pueden ser igual que el anterior, pero el realce es mayor, ¿no? El Bosnia 4, ya pared engrosada y con marcado realce. Ojo, también hay quistes hiperdensos, o sea, con contenido hemorrágico, no contenido seroso como estos. Y cuando es hiperdenso, se clasifican en Bosniak 2 y Bosniak 2F. ¿Y cómo lo diferenciamos del 2 y 2F? Uno es más chiquito y el otro es más grande. Porque uno mide menos de 3 centímetros y el otro mide más de 3 centímetros. ¿Ya? Creo que esta es la última. Sí. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención.